Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos. De lavisión.radio.net les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en esta nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida Mayerlin, ¿cómo has estado? Muy buenos días, mi querido Luis, y por supuesto a nuestro gran invitado de la mañana de hoy. Gracias por estar compartiendo con nosotros este bonito martes. Además, un tema muy interesante el día de hoy. Sí, así es, Mayerlin. Un tema que refleja de alguna manera dónde estamos parados en América Latina. Pero no solamente Perú, sino el resto de América Latina. La región completa tiene problemas. Pero bueno, son las 9 de la mañana del 13 de diciembre de 2022. El año se nos viene encima, ¿te advierto? El 2023 se acabó. Estamos demasiado cerca. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y así mismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, por donde estamos transmitiendo en vivo. En la mañana de hoy conversaremos acerca de no se puede decir la crisis, porque la crisis en Perú viene desde hace muchísimos años. Vamos a hablar sobre Perú, sobre lo que está pasando, sobre lo que le pasó al maestro Castillo. Para ello, hemos invitado al doctor Carlos Romero, politólogo y analista internacional venezolano, doctor en ciencias políticas y profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo has estado? Luis, muy buenos días. Un poquito de gripe, pero aquí presente. Sí, bueno, en estas épocas en Caracas es muy común esa gripe y sobre todo con esas lluvias que han caído que han sido terribles. Sí, señor. Sí. Pero bueno, Carlos, hoy queríamos que nos dieras tu opinión acerca de lo que está sucediendo en Perú. Como dije al principio, hace un par de minutos, no es algo que surgió de la noche a la mañana, es algo que viene cocinándose desde hace mucho tiempo. Imagínate, en 4 años, 6 presidentes de la República. Impresionante, todos, hay un suicidado y los demás fueron declarados vacancia. Enfermo mental. Sí, En el caso de Kuczynski. Sí. Sobre todo que hay un detalle que yo no tenía en vista y que fue que me puse a revisar la Constitución peruana y la historia de la Constitución. Y por allá por en los años 1800, ya te voy a decir, 1839, una de esas constituciones establece ese concepto de incapacidad moral. Entonces, pero resulta que ese concepto se dejó en la Constitución y resulta que los constituyentes en ese momento era de incapacidad mental del presidente. No tenía nada que ver con corrupción, no tenía que ver, pero bueno, es un instrumento utilizado. Pero bueno, quisiera que comenzáramos. Carlos, yo cuando daba clases en la universidad, yo le decía a los alumnos, mira, en ciencias políticas, en ciencias económicas, hay un esquema muy fácil para analizar los problemas. Y ese esquema es básicamente 3 puntos. De dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y eso es precisamente las únicas 3 preguntas que te quiero hacer esta mañana. Y yo sé que los oyentes, incluyendo en Perú, porque te están escuchando en Perú, quieren saber.
Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Estoy muy complacido de estar de nuevo en el programa y particularmente por hablar sobre un tema tan interesante como es el tema peruano. En la ciencia política de América Latina, en la política comparada, siempre se ha observado a Perú como un mosaico de experiencias históricas, de experiencias geográficas, de experiencias étnicas y raciales, en una especie de popurrí heterogéneo que se proyecta desde la independencia. Fíjate que Simón Bolívar prácticamente obligó a las élites peruanas a aceptar la independencia de Perú, porque muchos de ellos no tenían muy claro, ni con San Martín ni con Simón Bolívar, la posibilidad o la creencia de que era necesario y era correcto la independencia de Perú. Inclusive hubo una guerra entre Colombia y Perú, y, y es muy curioso que quien le da la independencia a Perú es un ejército básicamente de venezolanos. Entonces, la situación de mosaico que uno observa en la ciencia política de América Latina sobre Perú se mantiene y hemos llegado a este nuevo ciclo después de muchos ciclos políticos de sub y baja, de situaciones difíciles, de desequilibrio económico, de desequilibrio político, etcétera, con una característica en este periodo muy curiosa. Tú sabes muy bien que siempre se habla que hay una relación causal entre desarrollo económico y democracia, pero en el caso peruano no es así. El caso peruano es muy curioso en estos últimos años porque ha habido crecimiento económico. Ha habido Así crecimiento es. económico, ha habido una expansión de Perú en los mercados internacionales y sin embargo la crisis política es muy grande. Ahora, uno debe preguntarse, ¿de dónde venimos a dónde vamos? Bueno, primero y principal, esta crisis de esta etapa, no vamos a remontarnos a la independencia, esta crisis de esta etapa comienza con Fujimori, un presidente que llegó por la vía electoral y luego se montó en la silla, como decimos en Venezuela, y vino toda una situación de inestabilidad, no solamente con Fujimori, sino que los que sucedieron a Fujimori. Pero eso también anteriormente fue con la élite militar que tomó el poder en el año de 1968 hasta el año 1975. Una élite militar muy sui generis, porque en medio de toda la represión y de todos los gobiernos militares de América Latina, este gobierno era un gobierno más bien de izquierda, de Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, analizando cada punto de la historia peruana, desde la independencia para acá, encontramos situaciones de inestabilidad. Entonces, para mí la gran pregunta es, ¿por qué Perú es inestable a pesar del crecimiento económico? Entonces, ha habido, por supuesto, diferentes interpretaciones, diferentes respuestas a este tema. Hay algunos que dicen que es la desaparición de los partidos políticos tradicionales. Bueno, pero eso también ha pasado en otros países y Sí. no ha habido esta situación. Otros dicen que hay una independencia, entre comillas, de la autoridad del Congreso del Perú que le ha permitido prácticamente decidir si un presidente está en el poder o no está en el poder. Hay otras interpretaciones que dicen que esta coyuntura se la buscó Perú al darle en la segunda vuelta la presidencia a un señor como Pedro Castillo que no tenía ni parte ni arte en la vida política, ni conocimiento, ni estatura. Entonces, interpretaciones hay por doquier, pero hay una que a mi modo de ver nos puede ayudar a comprender la situación actual y tiene que ver con algo que me voy a permitir decirlo de esta manera, el miedo a un golpe militar, el miedo al golpe militar. Es decir, ya Perú aprendió mucho con la situación que se vivió con el golpe militar del año 68. Fíjate que es una cosa curiosa. Ese golpe militar del 68 tumbó a un presidente democrático, Fernando Belaúnde Terry. Y después en el 75, 76, cosa muy curiosa, ¿cómo te digo? Le entregaron el poder a Fernando Belaúnde Terry. Es decir, hubo un ciclo que volvió al punto original. Entonces,
el problema de la inestabilidad hay que preguntárselo. ¿Por qué? Yo no creo que sea por la desaparición de los partidos políticos. Eso puede ser un elemento, pero no es el principal. Nosotros nos toca es preguntarnos cuál es el principal elemento. Y yo creo que el elemento es congénito. Es decir, el elemento de la inestabilidad política es parte de la historia de Perú. Ha habido muy pocos momentos donde ha habido estabilidad política, inclusive con gobiernos, podríamos llamar reformistas. Es decir, Velasco Alvarado tuvo todo su planteamiento militar, pero indudablemente que tuvo siempre muchos altibajos. De hecho, ya al final de su mandato, quien lo tumba es su amigo y su ministro, que fue Francisco Morales Bermúdez. Más adelante vemos casos como el de Pedro Pablo Kuczynski, que debo decirte una, una anécdota. Fue mi profesor en la Universidad de Ah, Pittsburgh. cara. Y cuando llegaba, él estaba trabajando como director de Alcoa Mining en Pittsburgh, ¿no? Del grupo Mellon. Sí. Y él daba la clase a las 6 de la tarde de los días viernes. Y cuando él llegaba era una persona imponente, pero yo dije por dentro, y con la experiencia de tener varios compañeros de estudio de Perú, qué dividida está esa sociedad, porque Pedro Pablo Kuczynski era un lord, es decir, era un individuo americanizado completamente. Y lo veía también con los compañeros de estudio peruanos de la Universidad del Pacífico, que eran muy distintos a los estudiantes de la Universidad de San Marcos, que es la Universidad Nacional Central de allá. Entonces, la experiencia mía la vi en el extranjero, es decir, cómo es un país dividido racialmente, socialmente, étnicamente, económicamente. Es un país muy complejo y el radioescucha sabrá muy bien que Mario Vargas Llosa en varias oportunidades, en sus libros, en sus novelas y en sus ensayos, ha venido insistiendo en esa situación heterogénea, ¿verdad? Yo creo que ahí está ¿cómo podemos llamar? El quid, es decir, la clave del asunto peruano, el mosaico peruano. No puede garantizar estabilidad política. Sí, se fue el audio, yo creo que que sea internet, pero bueno, veamos algo importante. Ya es lo que tú has explicado es de dónde venimos, cuál es la situación y evidentemente yo coincido mucho contigo en todo eso, pero el ingrediente de que la economía ha continuado estable, se ha registrado algo de crecimiento que no es igual en el resto de América Latina, cuando Correcto. la política, cuando un país está en desequilibrio político, pues la economía se lleva por delante a la economía, se lleva por delante absolutamente todo, como es el caso de Venezuela, donde no hay estabilidad, en el caso de Argentina, por supuesto, y en el caso del resto de los países. Pero, y hablabas del señor Kuczynski, toda una personalidad, yo lo conocí a él cuando fue ministro de Finanzas, sí, allá, un tipo altamente preparado, un tipo realmente desde el punto de vista intelectual y además viene, una vez me puse a revisar de dónde venía él y me quedé asombrado. De Polonia. Sí, claro, y además una parte de su familia, alguien de su familia era espía del Eje y otra parte de su familia, uno de ellos era espía de las fuerzas del bien, por llamarlo de alguna manera. Impresionante ese caso. Pero sin embargo, hoy se nos presenta el caso del maestro que llegó de una manera muy, muy particular. Prácticamente fue escogido por un señor que se llama Cerrón porque él no podía darse el lujo de
Estaba inhabilitado. Exactamente, por corrupción. Entonces, y lo llenó no estando preparado, y se nota con lo que hizo, que si él por lo menos hubiese tenido una pizca de visión política, una pizca de visión para entender que no tenía apoyo de ningún tipo, ni siquiera de las mismas fuerzas que lo llevó al poder, y además que no tenía ni siquiera una pizca de apoyo en el lado militar, Congreso. por supuesto que era como saltar por un precipicio. Pero fíjate, quiero insistir en esto. Pedro Pablo Kuczynski, y como tú bien sabes, era un hombre extraordinario, o es un hombre extraordinario desde el punto de vista de su gerencia, de su formación, pero también bailó en la inestabilidad, Sí, 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 estuvo sí. en la cuerda floja, Sí, sí. tuvo que renunciar. Es decir, entonces el problema no está, yo no quiero con esto justificar a Pedro Castillo ni mucho menos, pero lo que quiero decir es que no basta con decir que era, y permíteme la palabra, no hay otra, ¿no? Ignorante. No, porque pero Pedro Kuczynski lo menos que tiene es de ignorancia. Y sin embargo también bailó en una cuerda floja. Entonces hay que ver por qué constituye esa cuerda floja. Desde el punto de vista teórico, yo insisto mucho en que no hay una relación causal entre desarrollo político y desarrollo económico. No la hay. Porque tú ves las cifras del crecimiento económico, de la expansión económica, de la expansión de la oferta exportable, del comercio internacional de Perú, etcétera, y tú dices, bueno, pero este país no se merece estar en esa situación política. Hay algunos autores también que insisten en que el Congreso de Perú tiene una cláusula muy extraña, que los congresantes no pueden ser sino una sola vez congresantes. Así es. Entonces se agotó mucho la élite política, es decir, han llegado al Congreso personas que no tienen ni la más remota idea de lo que es el papel legislativo. Y por eso entonces han forzado de cierta manera el control de los presidentes, llegando al colmo ya bueno, de lo que pasó, de lo que iba a pasar con Pedro Castillo, que era sacarlo del poder, pues, ¿no? Entonces, pero eso le pasó también a Pedro Pablo Sí, Kuczynski. sí, sí, Y sí. lo que tuvieron en el medio también. Igual, igual, Eh, igual. Sí, entonces, ese es para mí el tema principal. Ahora, en la coyuntura actual, indudablemente que hay que reconocer que Pedro Castillo no logró eh, encuadrar en la gerencia pública y en el mandato, ni mucho menos en la majestad de la presidencia. Un señor que se presentaba con un sombrero, es decir, y que no decía absolutamente nada. No decía absolutamente nada. No podemos pedirle peras al olmo. Fíjate que es tan curiosa la situación de Pedro Castillo que él ha dicho, y yo no lo descarto, que fue drogado en el momento en que hizo esa acción, pero tú dirás, y con razón, que eso lo hizo Fujimori también. sí, sí. Entonces, él se iba a adelantar porque él sabía que tenía jaque mate para declararlo inhabilitado. Así es. Entonces se quiso adelantar y bueno, y forzó la cuestión. Sí, Forzó la cuestión que no ha terminado, porque fíjate que en este momento Perú está alzado. así Hay es. muchísimas Y hay manifestaciones, 5 muertos. tanto, 5 muertos. Y eso tanto es. de personas que están a favor de Pedro Castillo como otras personas que están diciendo que hay que convocar una elección lo más pronto posible. La presidenta interina, que era la vicepresidenta De de Pedro Castillo. Castillo, dijo al principio que no iba a haber elecciones hasta el término del periodo, pero ya cambió de opinión. O sea que la situación de Perú la estamos viendo poco a poco. Pero yo quiero rescatar una idea, el miedo a la incursión militar. Sí. Es decir, los Carlos, amigos peruanos, Carlos, perdona que te interrumpa, pero vamos a la primera pausa y ya regresamos sí, con esa interesante sí. conversación. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de la crisis política de Perú. Y Carlos, tú en el segmento anterior dijiste cosas muy interesantes. La primera que dijiste, que esa
en particular me impresionó es el hecho de la propia composición del Congreso y de un juego macabro que se ha ido desarrollando con el tiempo entre el, el Congreso Nacional y la presidencia de la República, que pienso que desde ahí se genera gran parte, el 90% de los conflictos que han existido en los últimos 4 años. La composición del Congreso, entiendo que, como tú dijiste, está compuesto por personas que no pueden repetir su mandato. En segundo lugar, ante la desaparición de los grandes partidos, tú puedes ver que son básicamente grupos pequeños que no responden a un mandato político, sino que entiendo que responden más bien a intereses personales, de negocios o de cualquier otro tipo de cosa. Y en segundo lugar, ese jueguito macabro del que yo te hablo, que es la vacancia y después la disolución del Congreso. Por un lado, tú ves el Congreso como sucedió con los últimos presidentes y sobre todo con el señor Castillo, la amenaza constante de declarar la vacancia por incapacidad moral y el presidente amenazando con la disolución del Congreso, pero no solamente fue Pedro Castillo, fueron todos los demás, además. Y por otro lado, hay un tema que a mí me preocupa. Yo decía en un artículo que te lo voy a hacer llegar, por cierto, que tampoco es un tema que solamente es de Perú. Es decir, no se trata solamente de Perú o de Pedro Castillo, se trata de América Latina también. Se trata de que tú le puedes poner el nombre de Cristina en vez de Castillo, Maduro, Bolsonaro, Petro, pero los resultados se ven, son países que están en crisis, pues hay una crisis institucional que no se puede salvar. Es una crisis institucional que ni siquiera las propias sociedades se han dado cuenta en el rollo tan grande, perdonan la expresión venezolana, rollo tan grande en que están metidos y que no se pueden salvar. Pero fíjate tú una cosa interesante, ¿no? Yo leí con detenimiento el comunicado de los gobiernos de Argentina, Colombia, Bolivia y un cuarto que se me escapa. Y tú lees entre líneas ese comunicado y no ayuda para nada, porque es un comunicado donde favorece la actitud de Pedro Castillo. Es decir, yo no puedo entender que en el caso de Colombia, que condenó la acción de Pedro Castillo, a los días haya resucitado con una posición distinta. Es decir, mucha gente dijo, caramba, este es el primer indicio de una reconstitución de la integración política latinoamericana. Yo dije por dentro, mejor no, porque no está ayudando para nada, porque lo que está es afianzando la tesis que Pedro Castillo fue expulsado del poder en contra de la tesis de que dio un golpe de Estado, pues esas son básicamente las dos definiciones que están en este momento corriendo. Pero me llamó mucho la atención porque son gobiernos llamados progresistas, ¿verdad? Argentina era el otro que se me escapó, ¿no? Son gobiernos progresistas que se autocalifican de progresistas, pero son gobiernos que a su vez asumen una posición tan a favor de Pedro Castillo que, repito, no estaba adecuado para esa posición. Eso se vio de un primer momento. Ahora, una cosa curiosa, fíjate tú, Luis, hay un elemento que no se trató sino al final de la experiencia de Pedro Castillo, por lo menos la primera experiencia, porque uno no sabe lo que va a pasar en Perú, que se tocó fue al final, que es el tema de la corrupción. Muy interesante este tema porque si ha estado presente con Fujimori, ha estado presente Kuczynski, acuérdate de todo el problema alrededor de Odebrecht, ¿no? Pasó con Humala también, pasó con, ahorita no recuerdo, otro presidente que estuvo después de Fujimori, Toledo. Presidente Toledo, que todavía tiene pedido de la justicia.
Exacto. Pero Pedro Castillo, fíjate tú que al final de su ejercicio fue acusado de corrupción y con detalles, sobrinas, tías, primos, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la verdad? La imagen de un maestro compasivo, humilde, con su sombrero, etcétera, o por debajo de cuerda estaba haciendo otra cosa. Esa es una interrogante que, a mi modo de ver, es muy importante en este momento para comprender la situación peruana. Y, por supuesto, la actitud de la nueva presidenta, que me recuerda, por cierto, la actitud que tuvo la presidenta boliviana encargada Ujú, ujú. luego de la salida de Evo Morales. Yanina Son personas, Áñez. Janine la Áñez. profesora, sí, la señora Áñez, ¿no? Sí. Que ahorita está presa, por cierto. Mm. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde está la verdad? Porque uno con ese comunicado, por ejemplo, que no ayuda para nada, a mi modo de ver, ese comunicado de los gobiernos que hice mención, no están ayudando para nada para buscar una salida, porque el problema es la salida, pero yo insisto mucho, Luis, que el problema no es la salida, sino qué tipo de salida a la situación peruana. Vuelvo a repetir, hay una situación que puede llevar a un golpe militar. Es decir, yo no lo deseo, pero puede llevar a un golpe militar o una intervención militar. Hay una posibilidad que Pedro Castillo regrese al poder. Hay una Sí, posibilidad. hay, sí, efectivamente. Hay una posibilidad que se adelanten las elecciones. Hay una posibilidad que el gobierno gobierne hasta el año 2004, final del periodo. Es decir, hay varias situaciones. Lo cierto es que en este momento está convulsionado el Perú nuevamente en su historia. Lamento que sea así, porque es en un momento en el cual hay una economía pujante, donde por cierto el empresariado privado tiene mucho que jugar. Ha habido una gran metamorfosis del empresariado privado en Perú. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la salida? Por lo menos uno pudiera descartar la salida militar. No tengo conocimiento que estén diciendo algunos sectores políticos que la salida es la salida militar. Sí lo hicieron cuando Humala, que de hecho Humala era un militar retirado, Ujú. y, y- y Toledo. Y por supuesto Fujimori se puso de acuerdo con unos militares para hacer el asalto al poder. Pero en esta situación que estáis viendo, hay un silencio del sector militar, pero su presencia en el Congreso es un gesto que debe ser tomado en serio. Es decir, el alto mando militar se presentó en el Congreso. ¿Qué estaban diciendo? Que Sí, estaban a favor de la salida sí. de Pedro Castillo. ¿No es cierto? Entonces, hay unos bemoles ahí que yo todavía no he logrado precisar. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? ¿Qué papel ha jugado los Estados Unidos? Porque De, tiene algunos elementos parecidos, sí, de eso tampoco se ha hablado. parecidos. Y el único que ha dicho algo sobre eso ha sido Evo Morales ayer en un comunicado de prensa que lanzó, que hablaba de Estados Unidos. Pero más nadie ha hablado sobre eso. Pero fíjate que tú lo que estás planteando es algo muy, pero muy importante, que es el papel de los militares en todo este juego. Y efectivamente hay lapso en todo esto. Primero, fíjate tú, y creo que uno de los periódicos que mejor ha cubierto el tema Perú ha sido El País de Madrid. Me Y lo quitaste de la palabra, sí. sí, ha sido el que mejor ha cubierto todo esto. Y uno de los articulistas dice, bueno, el presidente y, eh, cerró el Congreso, pero el Congreso cerrado decidió destituir al presidente estando ya disuelto y las Fuerzas Armadas como vía rápida, y te advierto, habría que quitarse el chapó, el que pensó eso, vamos a apoyar al Congreso en la decisión
de destituir al presidente por incapacidad moral. Ese es un jueguito medio extraño. Sí. Bueno, eso se ha visto en otras situaciones en América Latina, sobre todo en Bolivia, donde la insurgencia militar a veces es indirecta, ¿no? Eh, no es directa, pues no, es decir, cuando yo digo el papel de los militares, el miedo al papel de los militares, yo lo digo con la experiencia peruana. ¿Por qué? Porque el ejercicio militar de Velasco Alvarado dejó muchas heridas en Perú. No así, fíjate una cosa curiosa, no así el dictador de la década de los 50, que era Manuel Odría, gran amigo del dictador Pérez Jiménez aquí en Venezuela. Pues habían estudiado juntos en Chorrillos, la escuela militar, La escuela militar. porque Pérez Jiménez fue a Perú a estudiar el Estado Mayor. Sí. Bueno, en esa circunstancia, pienso yo que los militares de esa época, de Velasco Alvarado, dejaron un traspiés y ha habido una enseñanza por parte de los peruanos de que favorecer una dictadura militar puede ser tan mala aquella que trata de, podemos llamar, impulsar al pueblo, como era el gobierno de Velasco, como las dictaduras represivas del Cono Sur. En fin de cuentas, son ejercicios militares que destruyen las posibilidades democráticas. Y ese es el miedo que yo quiero de insistir en muchos profesores que me he comunicado con ellos, peruanos, me dicen que eso está soterrado, pero que está en la agenda. Porque cuando pasan estas situaciones de inestabilidad política, y yo me recordaba ayer de la presidencia de Jana Cuadros y de Joe Goulart, que terminó en el 64 con la insurgencia militar. Bueno, ahí había una inestabilidad política muy grande. Se decía que Llano Cuadros era un presidente alcohólico y que estaba fuera de sí y renunció y luego Joe Goulart, que era su vicepresidente, terminó el periodo, iba a terminar el periodo, pero fue brutalmente sacado del poder en el 64. Entonces, bueno, y recordemos una situación en América Latina tan importante como fue el golpe de Estado a Salvador Allende, perdón, a Salvador Allende, que finalmente los militares tomaron el poder. Claro, ahí fue que no solamente tomaron el poder, sino tomaron el control del país, ¿no? Y hicieron lo que hicieron, pues, ¿no? Durante tantos años, 17 años que estuvieron Sí. dominando la situación política en Chile. Entonces, el ejercicio del militar en Perú está presente. Eso es lo que yo te quiero insistir. Y hay preocupación que la crisis sea tan grande, y sea tan heterogénea y tan difícil de precisar y de planificar y de proyectar que podamos llegar a una situación como esa. Sobre todo porque hay una situación ahorita en las calles de orden público típica de América Latina que puede desembocar en esa acción. Así es. En uno O- de los de- escenarios que tú mencionaste hace poco. Ahora, por supuesto, yo no estoy diciendo que yo quisiera esa situación para Perú. Les ha costado mucho mantenerse democráticamente con todos los vaivenes desde que los militares dejaron el poder en el 75. Pero mira, no está fuera de juego la posibilidad de esta situación. Sí. Sobre todo porque me lo decía un colega peruano ayer, me decía, es que Pedro Castillo no se ha ido. Pedro Castillo no se ha ido. Es decir, está detenido, no se ha ido, no, trató de meterse en la Embajada de México, ¿verdad? Están sus partidarios en la calle, el gobierno interino no tiene ningún tipo de poder. Es una situación bien difícil, Bien que no ha complicado. terminado. Sí. Ojalá podamos nosotros
en el transcurso del tiempo volver a ver y recoger todo lo que ha pasado en estos meses por venir. Pero mira, yo creo que ni siquiera el asueto decembrino va a terminar con la situación que se está viviendo, porque Pedro Castillo ha venido diciendo que hay que reconquistar el poder, que él quiere volver, Sí, que él quiere volver. Entonces, claro, ahí ese capítulo de su salida no se ha terminado, no así se ha es. terminado. Así es. Y Carlos, si nos permite, vamos a una siguiente pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de la crisis política en Perú. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de la crisis política en Perú. Carlos, estamos en el último segmento del programa y llegamos a la tercera pregunta de las tres que te hice. ¿Hacia dónde vamos? Sobre todo porque la nueva presidenta de Perú, una mujer con una relativa experiencia política, digamos, fue la vicepresidenta de Pedro Castillo. El gabinete del cual se hizo, todos vienen de la misma raíz. Fueron todos miembros del gabinete de Castillo. La gente está en la calle, de uno u otro bando está en la calle, y tienes razón tus amigos. Castillo no se ha ido, Castillo sigue vigente. Las necesidades de la población siguen vigentes. Esa población que creyó en lo que dijo Castillo y en lo que Cerrón le dijo a Castillo que tenía que decir, pues sigue creyendo, y no son pocos. La mayoría de la población peruana es una población que tiene problemas. Más del 60% de la población económicamente activa vive de la informalidad, y eso es grave. Pero ahora, ¿qué va a pasar en Perú al modo de ver de el doctor Carlos Romero? La señora Dina Boluarte no tiene apoyo en el Congreso, lo cual es la gran debilidad que tiene, y que seguramente en cualquier momento, y más temprano que tarde, la van a amenazar con declararla en vacancia por supuesto, el mismo delito, incapacidad moral. Bueno, mira, hay que distinguir de mi respuesta sobre dos planos. El plano de lo que yo quiero que pase y el plano de lo que va a pasar. Así es. Yo creo que pragmáticamente uno debería apoyar a la presidenta interino que termine el periodo de Pedro Castillo. Porque a montar unas elecciones ahorita, recortar el periodo, etcétera, traería muchos más problemas que solución. Eso es lo que yo quisiera. Si me preguntaran, yo diría, bueno, vamos con la señora hasta el final. Como fue de cierta manera la experiencia de Bolivia. Pasa que después hubo una especie de venganza con la señora Áñez. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que yo observo que pueda pasar? Ahí no me comprometo. Ahí no me comprometo porque puede pasar cualquier cosa. Ya he insistido que puede haber una sonada militar, puede quedarse la señora y lanzarse de candidata y ganar las elecciones, puede adelantar las elecciones, puede salir del poder como tú has planteado correctamente. Es decir, cuando uno ve la lista de los partidos que están en el Congreso, que son como 14, uno se queda estupefacto, porque son todas agrupaciones circunstanciales. No tienen esa solera, esa circunstancia que tenían el Partido Acción Nacional de la tendencia demócrata cristiana o del famoso APRA. APRA, sí. ¿Tú te acuerdas en la universidad que el APRA era considerado un partido político de abolengo, ¿no? Absolutamente cierto, absolutamente cierto. Y con aquella mitología sobre Víctor Raúl Haya de la Torre, Así es. y bueno, y a Alan García, que heredó, digamos, esa tradición del APRA. Pero todo eso se acabó. Es decir, las agrupaciones, tanto conservadoras como las agrupaciones de izquierda, perdón,
de izquierda, pero de manera legal, porque hay sectores radicales que han venido ejerciendo acciones de violencia por por muchos años en Perú. Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? Recordemos esa situación. Eh, entonces no me atrevo a decir qué va a pasar. Yo te cambiaría el tiempo del verbo. ¿Qué puede pasar? Entonces puede pasar, como dije, una intervención militar, una continuación del gobierno provisional que termine y entregue el periodo, que entregue el poder con el término del periodo presidencial, el adelanto de las elecciones, que es muy curiosa. La tesis del adelanto de las elecciones, quien la más ha insistido es Pedro Castillo y sus seguidores. Yo no entiendo ¿será que él dirá que se puede lanzar de nuevo? No sé, pero puede salir una baraja ahí como salió con Pedro Arce en Bolivia, Sí. que Evo Morales se fue, pero el más de Bolivia, ganó las elecciones y tenemos este presidente sui generis, porque hasta se ha peleado con Evo Morales, porque ni es pro izquierda, pero tampoco es pro derecha, ¿no? Ese tipo de gobierno que uno está observando en América Latina que se le ha calificado de progresistas, que tratan de evitar que sean considerados como parte de los gobiernos eh, radicales de Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, pero al mismo tiempo no son gobiernos de derecha. Entonces hay una especie de tierra de nadie. Por eso es que yo te digo que es tan importante leerse el comunicado de las cancillerías de Argentina, Colombia, Bolivia y México. Inclusive la conducta del presidente López Obrador sobre el tema ha sido totalmente a favor de Pedro Castillo. Sí, La prueba está que le ofreció asilo. sí, Pasa que cuando iba a llegar a la embajada, pues, sectores contrarios a Pedro Castillo rodearon la embajada. sí, eso fue. Pero sí, yo quería hacerte una acotación ahí justamente en ese punto que tiene que ver con que el gran apoyo es para Cristina Kirchner, la gran corrupta de América Latina. Bueno, mira, No hay un apoyo apoyo así tan electoral. contundente. Por ejemplo, ¿Tú te refieres hay, a apoyo de opinión? De opinión. no, es que va a haber una reunión en Argentina en la que van a participar 6 expresidentes para Ah, ya, darle ya, ya, el ya. apoyo a Cristina, pero no sucedió así con el caso de Castillo. Fue solamente una reunión, lo cual también te dice mucho de cómo están percibiendo lo que está sucediendo en Perú. Sí, va a haber un desagravio. Así eh, es. para, bueno, ese es otro fenómeno muy interesante, ¿no? Porque el peronismo está dividido en tres toletes. Quieren que sea Massa, repetirle al candidato Massa. No quieren a Alberto Fernández, que también pretende postularse por segunda vez. Quieren a Cristina, pero Cristina tiene ese problema que fue condenada a 6 años. Pasa que no tiene ahorita inmunidad, pero Sí, la sentencia está clara. Lo que sí. pasa es que no la pueden ejercer con la inmunidad que tiene Sí, en este no, momento. y tiene que quedar firme y para eso necesitarán pasar 2 instancias adicionales y Correcto. que como se mueve la burocracia argentina, eso va a tomar más de un año. Eso es pique se extiende, sí. Así es, así es. Y creo que, Ahora, esto, creo que además dime, ese escenario de, de que muy probablemente haya un regreso de Castillo no es tan descabellado, te advierto. bueno, un regreso a la presidencia, porque está en el país. Así es, un regreso a la presidencia. El regreso a la presidencia. No es descartable. Es que si tú pones a ver, mira, había un autor muy importante en la época de la década de los 60 y 70, americanos, Charles Anderson, que siempre tenía un concepto, a mi modo de ver, integrador. Decía que América Latina era un museo viviente, porque habían salas de situaciones distintas en un museo imaginario, ¿no?
y le decía museo viviente. América Latina es un museo viviente. Entonces, mira, en la situación de Perú no es descartable cualquier situación, no, cualquier salida, no es descartable. Más bien nosotros deberíamos pensar cuál es la salida menos costosa. Y ya yo te la dije, es que la señora continúe, presidenta encargada, continúe ejerciendo hasta el final del periodo y se convocan elecciones en su momento. Claro. Pero claro, a uno también va a preguntarse, ¿serán todos los candidatos de alto calibre para ese momento? No creo, no creo, porque la política en Perú está muy degradada, muy degradada. Está, no solamente han fallecido de muerte natural los partidos políticos tradicionales, hasta inclusive el Partido Comunista Sí. de Perú, sino que la élite política, ya lo dijimos, es muy poquita cosa. Entonces es una situación muy difícil. Por eso es que yo no me atrevo a decir qué va a pasar en Perú. En Perú, sí. Cosa realmente lamentable que uno no pueda, pero sí yo soy de los que piensa que mientras no se restablezcan, no haya un equilibrio entre la institucional, difícilmente, difícilmente Perú va a encontrar en lo político algún reposo, algo que fiar, algo en una plataforma en donde construir lo que se quiere de un país. Pero al fin y al cabo, como te dije, es América Latina en todo caso. En América Latina hay pocos países que tienen esa estabilidad. Figúrate tú, es el caso yo siempre hablo de Uruguay, que hasta ahora había manifestado, pues, como ya tener ha sido un país democrático, pero sin embargo, en los últimos acontecimientos, en los últimos meses, tú ves que hasta el presidente Pula Calle está siendo acusado Sí. de haber participado en cosas realmente bien extrañas para los intereses uruguayos. Pero bueno, estamos así. Es muy curioso, ¿no? Porque él es un hombre conservador, pero que ha hecho un ejercicio de gobierno muy bueno. Así Y sin es. embargo le salió esta situación Así es. que tiene que ver con comisiones, Con etcétera. comisiones, Cosas feas. con un jefe de seguridad, te advierto que es de terror. Sí, No, una cosa increíble. Bueno, mi querido amigo, oye, una vez más te agradezco que hayas aceptado esta invitación. a la orden. Oye, fue una conversación bastante sustanciosa, bastante importante. Y por supuesto, una conversación con una persona que no es para menos, como es Carlos Romero. Este, yo te quiero adelantar algo. Yo estoy preparando para el último programa del año una especie de conversación sobre el escenario mundial. Y a mí me gustaría que estuvieras y compartieras con un consultor de Naciones Unidas ese programa. ¿Me escuchas, Carlos? ¿Se fue? Ya, ¿me estás oyendo? Ahora sí, ahora sí. Ajá, con muchísimo gusto. Ok. Bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mayerlin, y muchas gracias a la audiencia por haber atendido este programa que ha sido tan interesante. Un fuerte Buenos abrazo días. y que tengan un buen día. Gracias.